Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, como cada domingo, desde aquí, desde el canal 11 del Zulia. Estamos exactamente a una semana de haber celebrado el proceso de primarias en toda Venezuela y, por supuesto, aquí también en el estado Zulia. Y sobre este y otros temas políticos estaremos conversando el día de hoy. Pero antes, quiero hacer una reflexión muy personal que no tiene que ver con el proceso político en sí, sino tiene que ver como venezolanos. Considero que nos hemos enfermado como sociedad. Es decir, Venezuela es un país que ha pasado por muchísimas etapas en su historia, etapas de un auge importante de desarrollo, de progreso, de prosperidad, producto de la explotación petrolera, donde el país se formó, se profesionalizó y se desarrolló en todos los ámbitos. Luego entramos en esta situación que ya tiene 18 años en el país y desde mi punto de vista, aunque no se trata de echarle la culpa todo al gobierno, pero sí haciendo un análisis de la situación que estamos viviendo hoy los venezolanos, considero que como sociedad nos hemos enfermado. Tal vez antes estábamos enfermos de dinero, enfermos de prepotencia en el mundo por nuestra explotación petrolera. Pero hoy estamos enfermos por distintas causas como sociedad. Y me refiero a esto porque cualquier ciudadano, y lo digo como ciudadano, cuando salimos a la calle a hacer cualquier trámite, a hacer cualquier diligencia personal, para resolver cualquier situación cotidiana de vida, hemos visto cómo todo se ha convertido en una calamidad, todo se ha convertido en una situación irregular, una situación de esa trampa, viveza, maraña, que lamentablemente nos está caracterizando como sociedad. Digo que no se trata de echarle toda la culpa al gobierno, pero sí desde el gobierno no se dan los ejemplos para que estas cosas no ocurran, aguas abajo van a ocurrir. Y digo esto porque usted que me está viendo sabe que en Venezuela sacar una cédula de identidad, un pasaporte, comprar un producto regulado, que usted eche gasolina, solicitar un servicio público como agua, luz, teléfono, internet, todo se ha convertido en una traba, en una tranca, en donde usted, si va de manera legal, con sus requisitos, los que están establecidos, hace su cola, nunca va a obtener lo que está buscando. Lamentablemente, es una sociedad que se ha empeñado y donde se ha propiciado la trampa, donde se ha propiciado ir por los caminos verdes, donde se ha propiciado que usted tenga que buscar alternativas con gestores, con conocidos, para resolver algo tan simple como sacar una cédula. Lamentablemente esto lo vemos cada día más en Venezuela. En primer lugar, lo decía, considero personalmente que es producto de un gobierno que desde la máxima autoridad no da el ejemplo. En segundo lugar, tiene que ver con esa cantidad de controles y trabas que se colocan para poder obtener estos beneficios o estos derechos, mejor dicho. Porque cada vez que el gobierno anuncia un control para los productos, para los precios regulados o un control para la gasolina, eso va acompañado de un negocio. El negocio del que va a inspeccionar, el negocio del que le va a vender la gasolina por fuera, el negocio del que le va a encontrar la línea telefónica, porque todo se ha convertido en una tranca y en una traba. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando era más joven, que yo veía esto en el sector público exclusivamente, pero lamentablemente esto se ha llevado al sector privado y creo que es por la tercera razón que yo considero que es la crisis económica. Ir a un banco, abrir una cuenta, a tener efectivo o ir a una empresa cablera a solicitar un decodificador, todo se ha convertido en una traba. Tiene que arreglarse con el cajero, tiene que arreglarse o darle un chocolate a la secretaria, porque al final ha crecido en Venezuela lo que algunos denominan la microfísica del poder,
Es decir, por muy pequeño que sea mi cargo, mi responsabilidad, te puedo trancar todo tu proceso. Te puedo trancar todo lo que tú vayas a hacer. Entonces, cuando nosotros acumulamos todo esto en la sociedad, entonces creo que es una sociedad que nos hemos enfermado y todos somos parte de eso y todos debemos ser parte de la corrección de eso, de salir de eso, porque lo he dicho en muchas oportunidades, ese venezolano que aquí busca los caminos verdes, no respeta la señal de tránsito, se tranza con el fiscal o con el policía, fuera de las fronteras no lo hace. No lo hace porque las leyes funcionan, porque la justicia existe, porque es imparcial y es igual para todo el mundo. Y lamentablemente eso en Venezuela se ha perdido. Y cada vez es más difícil vivir, hacer las cosas cotidianas que hacemos o que debemos hacer los ciudadanos. Y repito, esto a mi juicio es producto de una enfermedad generalizada como sociedad y que solo saldremos de ella no cuando el gobierno lo decida, no cuando un sector lo decida, sino cuando cada ciudadano lo asumamos, lo entendamos y como responsables y corresponsables lo empecemos a evitar. En Venezuela tiene que cambiar eso de que el que no hace la cola, ese es el vivo, y los que hacemos la cola somos los pendejos. En Venezuela tiene que cambiarse eso de que es corrupto, ese es el fenómeno, ese es el bueno, ese es el que sabe, y el honesto es el tonto, es el pendejo. El día que cambiemos los valores, los invirtamos, ese día avanzaremos como sociedad. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa. Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. Como cada domingo, el día de hoy estaremos conversando y le damos la bienvenida al politólogo amigo Jesús Castillo, quien es además presidente de la Fundación Zulia Productivo. Con él es segunda oportunidad que lo tenemos en nuestro programa de televisión y ya lo tuvimos también en nuestro programa de radio, pero consideramos importante la presencia de Jesús luego de estos acontecimientos de las primarias, y no solo de las primarias, sino de todas las cosas que vienen ocurriendo y seguirán ocurriendo en el país. Bienvenido, Jesús. Saludos, Juan Pablo, y a todas las personas que nos ven por la señal de Niños Cantores este domingo, que siempre son domingos de familia, ¿no? Así es. Eso, bueno, lo primero, la pregunta obligada. Acabamos de concluir con un proceso de primarias. Me gustaría saber cuál es tu lectura en general de este proceso de primarias en el Zulia y tu lectura sobre los resultados. Mira, una de las conclusiones más importantes de las primarias es lo que se ha venido siempre debatiendo desde el año 2009, cuando la unidad y los partidos políticos de coalición decidieron trabajar unidos en Venezuela. Y nació la Coordinadora Democrática, luego se hicieron aquel proceso de primarias para elegir un candidato presidencial y obviamente a partir de ese momento se empezó a comprender un poco que para enfrentar al gobierno nacional había que hacer una coalición de partidos para convivir y sobrevivir entre sí. Lo que no queda duda es que los métodos elegidos son los métodos que fortalecen la democracia. Solo lo que había que revisar son las actitudes personales de algunos voceros de los partidos políticos participantes que no terminan de comprender que las competencias internas son eso, debates internos. Debates pueden ser un adversario ocasional, pero no es un adversario permanente. Entonces, las primarias en Venezuela, por alguna razón que habría que revisarlo a nivel de cada estado, y tenemos cómo hacerlo, es que se personalizó la lucha como si fuera la última copa a participar, como si fuera el último premio, como que si no hubiese un 11 de septiembre, como si no hubiese un mañana, teniendo en cuenta que para ganar esta segunda etapa de la batalla, que son las elecciones del 15 de octubre, necesariamente necesitas unificar los esfuerzos de aquellos partidos políticos que no fueron en fórmula perfecta, porque obviamente habían candidaturas. Uno, aquí en el sur habían dos, habían candidaturas hasta de 4 y 5 candidatos como en el estado Táchira, y que eso, por supuesto, avivó el debate y además avivó también el debate no profesional que se hizo. Por ejemplo, en el caso del Zulia, se disputó la candidatura de Evelyn de Rosales con Juan Pablo Guanipa. Con Evelyn fue acompañado por la fórmula de Manuel Rosales,
Y el Partido Nuevo Tiempo y AD y el Partido BP y Primero Justicia emprendieron una campaña. Hubo un debate de altura por una parte, pero hubo una campaña que no fue la más adecuada, no fue la más correcta. Inclusive el mismo día domingo 10 de septiembre, en horas de la tarde, no me gustó a mí y no le gustó a mucha gente, y sobre todo que nosotros estábamos evaluando el día, dándole seguimientos en la Fundación Ciudad Productivo, cuando Tomás Guanipa salió en una rueda de prensa acusando al partido Un Nuevo Tiempo de que era el nuevo chavismo azul, ¿ok? Y además veo también a Tomás también reclamando en Aragua y diciéndole a Ismael García lo que le dijo, y hasta hace poco Ismael era parte de ese partido. Así es. Entonces, por ponerte un ejemplo muy claro, esas cosas no deben ocurrir. Y para lograr la meta del 15, todos los hoy electos candidatos de la unidad en Venezuela necesitan de todos para poder vencer al adversario, que es cierto que tiene poco apoyo popular, pero también es cierto que tiene mucho apoyo institucional. Y recordamos lo que tú decías en tu reflexión. Si nosotros como sociedad no somos capaces de cambiar, y somos capaces de cambiar un voto, una reflexión, un futuro, un estado, un país, por el momento, porque me dieron algo, porque además tengo un amigo entonces imagínate la complejidad que estamos, y esa es la explicación más clara, porque el gobierno sigue de pie, y te voy a decir algo más grave, y lo dicen los estudios cualitativos y cuantitativos. El gobierno se está fortaleciendo en los últimos días desde que eligió la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este pose. Entonces, para concluir el 10 fue un juego democrático de los factores de unidad que tienen que entender que la unidad es una fuerza si van en coalición y es una opción si van separados. No tengo ninguna duda que si Juan Pablo Guanipa no baja un poco su tono y no se llena de humildad, no va a poder cubrir primero el 100% de los 4.300 mesas de votación en el estado Zulia y los 1.300 centros de votación. Necesita casi 21.000 personas para ese día de elección, sin contar movilizadores y logística. Solo cuánto cuesta ese día. Y lo otro, que Francisco de las Cárdenas, su adversario no es ni siquiera Juan Pablo Guanipa, el adversario de las Cárdenas es el mismo Nicolás Maduro, ¿ok? Porque el 76% de los zulianos rechaza a Nicolás Maduro y el 17% aprueba la gestión de Arias. No tiene números favorables para enfrentar este proceso. Entonces, la opción está en la fórmula de unidad, pero hay que capitalizarla con votos y con actas en la mano. Claro. Ahora, Jesús, hay algo que la gente y los políticos no dicen. Hablan de que las primarias han sido un éxito, de que las primarias lograron, donde no había consenso, dirimir las diferencias y por la vía electoral se escoge al candidato, a pesar de todo el daño que ya tú hacías referencia, pero resulta que no se ha dicho, por ejemplo, y lo digo, el miércoles pasado tuvimos una entrevista con el profesor Lombardi en el espacio de radio y él decía, hay que decirle a la gente la verdad, mi opinión, y se la dio. En esa oportunidad él nos decía que, por ejemplo, con respecto a la participación del 16 de julio, que habían sido aproximadamente, según información de la MUT, más de 7 millones de personas, en estas primarias participaron alrededor del 7%, que no llega a 2,5 millones. Entonces, ese apoyo lo ha perdido la oposición, la gente está descansando, la gente está esperando, la gente estaba esperando unas primarias y va a disminuir la abstención, pero sin embargo va a haber una alta abstención para las regionales. ¿Cómo evalúas tú eso? Nosotros tuvimos la oportunidad en la Fundación Ciudad Productivo de hacer un estudio cuantitativo a 2.000 sujetos de los 21 municipios del estado Zulia. Por cierto, este lunes 25 de septiembre iniciamos el segundo estudio para un poco medir las tendencias hacia la gobernación y otros aspectos de la vida económica y política y social del Estado. En ese estudio, de cada 10 sujetos que nos contestaban positivamente que iban a participar en las elecciones de un día de octubre, porque para ese momento que hicimos el estudio no había fecha, se decía que era el mes de octubre, ahora es el 15 de octubre, decían que iban a participar. De esos 10 que iban a participar, solo 2 afirmaban que iban a una primaria. Y uno de ellos no sabían a dónde iban a votar. Porque la reflexión es que, obviamente, se había pedido, por lo menos en el caso de Estado Zulia, el Partido Un Nuevo Tiempo había pedido 2.008 centros de votación para permear un poco más al Estado, sobre todo que hay parroquias muy grandes, ¿ok?
y después se llevó la decisión que eran en todo el país era un centro por parroquia. ¿Okay? Eso, por supuesto, a muchos actores que querían participar no le era muy fácil trasladarse y no le quedaba muy cerca de su casa el centro de votación. Además, hubo mucha desinformación de dónde se iba a votar y eso, por supuesto, bajó la capacidad del voto voluntario, del voto espontáneo, que se llama. Y para el día del 10 de septiembre se contaba mucho con la posibilidad de que los partidos, con sus movilizadores y su estructura política y ingeniería electoral, pudieran sacar a la gente a llevar a los centros de votación. Entonces, un poco coordinando con el profesor Lombardi, sí es cierto que hubo una muy baja participación en este 10 de septiembre, pero también no es anormal que en procesos internos la participación no sea tan alta. En Venezuela solo hay una experiencia con el 12 de febrero del 2012 con un 17% de la participación electoral inscrita en el patrón electoral. Así es, si bien las primarias es un evento que no genera mucha participación, el 16 de julio fue un evento como el plebiscito que animó a la gente y creo que porque había mucha unidad y porque era un solo objetivo el que se iba. Eso es correcto. Vamos a identificar y regresamos con más de nuestro programa. Bien, continuamos con nuestro programa conversando con Jesús Castillo, quien es politólogo y presidente de la Fundación Zulia Productivo. Jesús, para pasar a otro tema, muy brevemente, ¿qué hizo mal Un Nuevo Tiempo y qué hizo bien Primero Justicia? Mira, Un Nuevo Tiempo, nadie puede dudar, y yo no estoy de acuerdo con los analistas que dicen que como Un Nuevo Tiempo no ganó la interna, entonces Un Nuevo Tiempo se desaparece. No, al contrario. Un Nuevo Tiempo tuvo 3 errores estratégicos. Uno, que por supuesto, cuando eligió a Evelyn de Rosales como la candidata, le iban a hacer un plebiscito en Maracaibo, ¿ok? Porque obviamente BP y Primero Justicia jugaron, como era una interna, a que la gente le dijese o evaluara la gestión de Evelyn, que tiene sus desaciertos y aciertos, pero quizás es por más falta de esa vocería importante que diga lo que está ocurriendo dentro del sistema de la alcaldía. Entonces, en Maracaibo, sin ninguna duda, que es una plaza muy importante, se estimuló el voto espontáneo en las clases A y B, ¿ok? Donde había obviamente un rechazo a la gestión de Evelyn. El segundo error estratégico, Un Nuevo Tiempo, es que se confió mucho de la estructura de los municipios, ¿ok? Y los resultados son más alarmantes cuando vemos lo que ocurrió en Machiques de Perijá, cuando ocurrió en Lagunillas, ocurrió en Cabimas, ¿ok? En la Cañada Urdaneta, que a pesar que habían alcaldes en ejercicio y habían figuras muy importantes de la política de ECA o de Un Nuevo Tiempo, no ocurrió números importantes como para poder restar el voto que te iban a quitar en Maracaibo. Nosotros cuando hicimos también en Zulia Productivo, hicimos esa misma encuesta, la encuesta era clara en el estado Zulia. Si Un Nuevo Tiempo y AD movían a la gente que en la encuesta decía, en la encuesta del Zulia, Evelyn sacaba un 4% por encima de Juan Pablo Guanipa, y en el caso de Maracaibo era al revés, Guanipa le sacaba un 6% a Evelyn en el municipio de Maracaibo. Entonces la única manera que era contrarrestar el voto Maracaibo era movilizando desde 4 parroquias de San Francisco hasta los otros 19 municipios, ¿ok?, la posibilidad de contrarrestar el voto Maracaibo. Entonces creo que en este caso no se fue muy honesto en la rendición de cuentas, sino que a lo mejor rendieron cuentos de lo que era la estructura real que tenía Un Nuevo Tiempo en el resto del Zulia. Y el tercer error que tuvo en el caso Un Nuevo Tiempo fue que personalizó mucho la campaña en Manuel Rosales, ¿ok?, cuando la figura era en este caso la candidata Evelyn. Y eso no tampoco fue bueno, porque tuvieron que haber utilizado los elementos de liderazgo que los hay dentro de Un Nuevo Tiempo y AD para hacer una campaña mucho más plural que pudieran capitalizar el triunfo del 10 de septiembre. Okay. ¿Y qué hizo bien Primero Justicia? Primero Justicia, lo que hizo bien fue que se enfocó en Maracaibo, logró vender un plebiscito hacia la gestión de Evelyn de Rosales y se fortaleció prácticamente en el cordón electoral. Sabía muy bien que si Maracaibo y San Francisco le iba bien, obviamente tenían el mayor camino recorrido. Y eso es lo que hizo BP y Primero Justicia. Se concentraron en Maracaibo, vendieron diciendo que si Evelyn no podía con Maracaibo, no podía con el Zulia, y la gente compró el efecto. Y lo otro que hizo muy bien Primero Justicia y Voluntad Popular, que se concentraron mucho
en una ingeniería de marketing digital muy exitosa, ¿ok? Que causó efectos positivos y logró movilizar ese voto espontáneo que era muy necesario, a pesar de la poca participación, que se movilizó después de las 12 del día domingo, que sin ninguna duda selló la diferencia, a pesar que es muy corta entre Belín y Juan Pablo, pero selló la diferencia que faltaba en Maracaibo para, obviamente, ganar el resto del Zulia. Es decir, las redes sociales, el marketing digital es una nueva tendencia importante en la nueva manera de hacer política. Sí, porque en el caso del Zulia, de cada 10 personas encuestadas, 3 manifiestan utilizar una red social. De ese 3 que manifiesta, 12% dice que maneja Facebook, 10% Instagram y 8% Twitter en el caso del Zulia. El Twitter es la red social menos usada en el Zulia, pero es más usada en Caracas. Sí. ¿Okay? Entonces, sin duda, hay mucha gente que hoy tiene un Android, pero no tiene mega o no tiene data. Y como tú decías en reflexión, hay muchas zonas en la ciudad que no tienen ahorita internet. ¿Okay? Y un plan de data es costoso. Entonces, no todo el mundo se entera por las redes, pero hoy sí representa el 30% de la población del Zulia y eso es muy importante para el manejo de información, tanto en redes como en WhatsApp, como en texto, y eso BP y Primero Justicia hay que reconocerle que son mucho mejores que Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática en ese manejo del marketing digital. Okay. Jesús, pasando del tema de las primarias, vamos a entrar en el tema nacional. Okay. ¿Cómo estás evaluando tú y a través de tu fundación el tema nacional? Es decir, la oposición se reacomoda, la oposición sale de unas primarias, hay fantasmas de inhabilitaciones, hay ciertos vidrios rotos en algunas de las situaciones, y el gobierno está reacomodándose también, viajando por el mundo, tratando desde la Asamblea Nacional Constituyente a avanzar. ¿Cómo evalúas tú en general el proceso nacional? Después del 30 de julio, el gobierno tiene un éxito político porque logró elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que la Asamblea Nacional Constituyente cambia la fecha del 10 de diciembre, que eran las elecciones regionales, y cambia el juego político y dice las elecciones son en octubre, solo de gobernador, si los consejos legislativos y los actores políticos de la oposición entre el 8 y el 12 de agosto fueron a inscribir sus candidatos, sin ninguna duda cambia el panorama político, porque hoy quieran o no decir que es ilegítima la Asamblea Nacional, ya tú la reconociste. Desde el día que te fuiste a inscribir y vas a elecciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el país? Después del 30 de julio, la situación económica ha empeorado. Después del 30 de julio, el rechazo a Nicolás Maduro crece todos los días como la inflación. Después del 30 de julio, solo que el gobierno logró fue apagar la calle, disminuir la capacidad que tenía la Mesa de la Unidad de las protestas de calle. Entonces, ¿cómo está el panorama ahorita? Hoy solamente el gobierno tendría seguro 5 gobernaciones, que son las de Portuguesa, que son las del Tamacuro, que es la del estado Yaracuy, por cierto, esta es muy importante para ellos. El gobernador de Yaracuy es un caso que podríamos estudiar un programa de ascendencia y de crecimiento impresionante en política a pesar de apoyar el gobierno. Obviamente la gobernación de Vargas, que también es un caso bien interesante a nivel del estudio de la política, y la quinta gobernación que tienen ellos ahorita en disputa es la de Monagas. Seguimos, bueno. Seguimos. Eso pasa cuando en televisión pasan las cosas como el país. Ciertamente estábamos analizando el escenario político del gobierno y mira lo que pasó. Así están ellos explosivos. Entonces, hay 18 gobernaciones que están ahorita en la capacidad, la oposición política en la MUC, ¿de qué? De triunfar en unidad. Si la unidad funciona y esos rasgos, por ejemplo, si yo fuera un partido político, como decía el caso de Un Nuevo Tiempo, indiferentemente que me llamara o no me llamara Guanipa, yo lo que haría era trabajar para el 15 de octubre para que mi tarjeta de Un Nuevo Tiempo dé muchos votos. ¿Tú te imaginas que en el caso de un candidato en Venezuela, una tarjeta de alianza saque más votos de la tarjeta de su partido político? El panorama político en ese estado cambia. Unidos, la unidad tiene 18 gobernaciones sin ninguna duda. Así, además, en el caso del Zulia, creo que es uno de los estados que no se puede utilizar la tarjeta de la MUT, sino que tiene que utilizar la tarjeta de los partidos. Vamos a identificar, arreglamos el daño del estudio y venimos con más. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa
solventados los problemas técnicos en el estudio, vamos a continuar con el programa. Jesús, es importante en este programa, siempre salimos a la calle a ver qué es lo que la gente quiere saber. Vamos a escuchar las opiniones de la gente y venimos. Urdaneta, y mi pregunta es, ¿por qué el gobierno no activa la economía, la producción del país para así no tener que importar los productos de la cesta básica y así volver a activar la producción del país y así los precios no van a ser tan elevados? Mi nombre es Alfredo Guerrero. Realmente ahorita el estado Zulia está pasando por una situación bastante crítica, donde inicialmente el sector bancario, mira, es la única parte del mundo donde nosotros tenemos dos conos monetarios. Aquí en Venezuela tenemos uno central y uno nacional y uno fronterizo. Es inadmisible que en el Zulia no se consiga ni siquiera un bolívar en efectivo. ¿Dónde está el efectivo? ¿Se estaba chequeando el efectivo? Es mi interrogante. Entonces, vamos a concienciar dónde está el Estado, vamos a hacer un exhorto al Estado a tomar carta en el asunto en el sector bancario. Tiene que venir para acá porque no hay dinero, la gente está comercializando con nuestro dinero. ¿Hasta cuándo? Bien, Jesús, es la opinión de la gente y como vemos, estamos en el mundo político, pero la gente, la gran mayoría, vive y se preocupa por el tema económico, que va de la mano del tema político, pero la gente no lo sabe o simplemente se enfoca en lo que le afecta, que es el tema económico. Ahí escuchamos la opinión de la gente con ese tema. Mira, conectando lo que dice la gente con los estudios que hemos hecho, sin ninguna duda, el ciudadano manifiesta tres aspectos que es muy importante tomarlos en cuenta en política. Uno, que el político está desconectado de los problemas reales de la gente, de esos problemas. No estamos hablando del tema de los servicios públicos, de la inseguridad, del tema del alumbrado, de los huecos en la calle, de los malos servicios, como tú lo decías en tu reflexión, ni el tema económico. En el Zulia se están pagando un IVA formal del gobierno y se está pagando un IVA un poco más alto para tener efectivo. Entonces la economía familiar cada día se derrite mucho más. Y mira este dato importante en los estudios. Si el gobierno por lo menos lograra frenar la inflación, o sea que tú salieras la semana que viene encontrarás el precio de cualquier producto igual y 2 semanas más por lo menos igual y 3 semanas más igual, el gobierno obviamente se oxigena, gana espacios, porque la gente está muy ocupada en ver cómo sobrevive cada día. Por eso que el reto que tiene la Mesa de la Unidad y por lo menos el candidato de la oposición aquí de la MU del Zulia, porque cuando Juan Pablo Guanipa, de llegar a triunfar el 15 de octubre, que hoy tiene la primera opción sin ninguna duda, ¿ok? Por la unidad, en unidad, quiero estar claro en esto, si Juan Pablo Guanipa va en unidad, no tengo ninguna duda que va a vencer el 15 de octubre, porque obviamente el rechazo al gobierno de Arias y al gobierno de de Nicolás Maduro es claro y evidente en todos los estudios, y es muy alto. Pero Guanipa va a recibir una gobernación, primero casi ya que tiene que pagar aguinaldo y bono de fin de año, casi 70.000 empleados, una alta burocracia, un consejo legislativo en contra y no tiene ningún amigo en Caracas, ¿ok? Entonces, para que Guanipa pueda soportar todo el vendaval que le viene, necesita obviamente de contar con una pluralidad para enfrentar este proceso. Entonces, esos problemas la gente está ahorita muy ocupada y preocupada por el tema de cómo sobrevive cada día, porque el venezolano cada día amanece más pobre. Eso también quiero tocar el tema del diálogo. Okay. El diálogo, esa palabra que hace temblar a muchos, que molesta a otros, que agrada a varios, pero está allí presente. El diálogo se ha dicho que se está desarrollando nuevamente y en parte eso es parte de la reflexión porque, por ejemplo, el caso de Manuel Rosales, él nunca ha ocultado que hay un diálogo y que él es proclive y apuesta al diálogo y ha participado, pero la gente lo ha señalado como entreguista por eso. Por otro lado, otros partidos que también participan en el diálogo, pero públicamente o por las redes lo satanizan. Pero el diálogo está allí, se está desarrollando aparentemente en República Dominicana. ¿Qué crees tú que pueda salir de este diálogo? ¿Es más dilación?
¿Es más ganar tiempo para el gobierno? ¿Es realmente que el gobierno se está viendo afectado por ese cerco económico que tiene en el mundo y necesita un diálogo para abrir las puertas y para abrir el juego político y económico? ¿Cómo evalúas tú el tema del diálogo? El diálogo es la actitud más inteligente que pueden determinar los actores políticos en conflicto en cualquier parte del mundo. Así que si en Venezuela se quiere avanzar en política, hay que dialogar. Eso no hay ninguna duda, indiferentemente a quien le guste o no le guste. Lo segundo es que el gobierno venezolano tiene ahorita necesidad de vender democracia. Por eso que quiere hacer las elecciones regionales, por eso que de repente si le va bien en las elecciones regionales, por lo menos con 10 gobernadores, va a anunciar inmediatamente las elecciones municipales para el mes de diciembre. Y además, en este caso particular, fue la Cancillería francesa que coordina un encuentro gracias a una gira también que ha hecho Julio Borges y unos actores y unos voceros de la oposición, y esto ha determinado que el gobierno nacional, como tú lo decías muy bien y estoy de acuerdo, tiene un cerco internacional de opinión política y de opinión pública que le ha venido afectando su gobernabilidad y algunos aspectos económicos, aunque hay que reconocer que la reciente gira que hizo el presidente Nicolás Maduro para Argelia y Kazajistán tuvo un nuevo eje estratégico, porque ahora también el gobierno está jugando con otros actores de la economía petrolera para un poco evitar lo que venían las sanciones de Estados Unidos. Entonces el gobierno necesita vender democracia. ¿Y qué mejor para vender democracia que con elecciones y con sentarse a conversar? Lo que no me gusta de este diálogo son los negociadores que está enviando a la mesa de la unidad. No me gustan. Yo creo que aquí hay gente mucho más capaz y con mucha mayor experiencia en temas de negociación. No podemos enviar los mismos alumnos que rasparon el año pasado. ¿Ok? Entonces, en eso sí hay que tener una reflexión. El único actor que respetaría es a Julio Borges, porque es el presidente del único poder que tiene la Mesa de la Unidad, que es la Asamblea Nacional. De los otros actores creo que hay que revisar para poder negociar con gente como los Rodríguez y como Roy Chatterton, que tienen alta experiencia en procesos de negociación. Bien amigos, gracias a Jesús Castillo por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Seguramente lo tendremos en varias oportunidades porque son muchísimos los temas de análisis que aquí podemos discutir. Vamos a identificar y regresamos con la última parte de nuestro programa. De hoy. Quiero finalizar con una breve reflexión, como al principio, que tiene que ver con el tema político. Y es que llegamos al mes 9 del año 2017. Los venezolanos tenemos 18 años padeciendo de este mal gobierno, que con el pasar de los meses, de los días, se agudiza y lejos de resolver los distintos problemas que tiene el venezolano, se acrecentan y cada vez se complican más. El gobierno debe entender que perdió la mayoría y que en una democracia el que pierde la mayoría debe ceder el poder, no para desaparecer políticamente, pero no puede pretender seguir gobernando. Por algo muy simple, si el gobierno ha perdido popularidad es porque la mayoría de los venezolanos consideran que sus políticas han sido fracasadas y no pueden ser los mismos que han llevado al país a este fracaso quien pretendan sacarlo adelante. Ese es el primer paso que debe dar el gobierno, entender que pueden sobrevivir políticamente, pero que no pueden pretender seguir gobernando el país. En el lado de la oposición también hay que ser reflexivos, hay que ser honestos y hay que hablar a la gente con la verdad. Lo primero es que la oposición debe entender que para poder superar esta crisis, para poder sustituir al gobierno, deben ponerse de acuerdo internamente de verdad. No es una fotografía, no es un discurso, no es un abrazo ni una palmada. Es en primer lugar poner de lado los intereses personales y partidistas y poner de primero los intereses del país. Si la oposición hubiese hecho esto hace muchísimo tiempo, estoy seguro que ya el gobierno no sería el que hoy está al frente. Pero hay que decirlo con responsabilidad, así como hemos hecho un reconocimiento a la oposición por el esfuerzo, la tenacidad, la constancia, el resistir ante este régimen agresivo, violento, también hay que decir que la oposición ha cometido errores y sigue cometiendo errores. Hablar de diálogo hay que hablarlo con sinceridad,
con honestidad, con las reglas claras, diciéndole a la gente lo que se está haciendo y lo que se está buscando. No dar un discurso y decir que no se está dialogando y después sacar unas fotos del diálogo. No decir que no se cree en el diálogo porque con esta gente no se dialoga, pero estamos en una mesa sentados dialogando. Hay que hablar a la gente con la verdad, porque si algo ha afectado la credibilidad de la oposición y del gobierno es ese doble discurso por todos lados. La gente lo que quiere es que se le diga la verdad, la gente lo que quiere es que se solucionen los problemas, que se detenga la inflación, el método que sea es lo de menos, pero la gente no aguanta seguir en una situación país donde hoy el aceite cuesta 15.000, mañana cuesta 22.000, un cartón de huevo cuesta 25.000 y de pronto está en 30.000 al otro día, los servicios cada vez son más precarios, la situación de inseguridad es cada vez más agobiante, la gente no ve futuro en el país y decide irse a otros horizontes. Al final, la gente lo que quiere es encontrar en un país posibilidades y oportunidades. Y eso depende exclusivamente en esta etapa de dos actores, el gobierno y la oposición. Uno no puede anular al otro, no se pueden exterminar, tenemos que coexistir, tenemos que cohabitar en Venezuela y encontrar donde tengamos coincidencias para avanzar y donde tengamos divergencia, encontrar los mecanismos para encontrar las soluciones. La Iglesia se ha puesto a la orden, la Iglesia ha manifestado su interés en ayudar de verdad, no en sentarse en una mesa de figurones sin poder tener una voz cantante, una voz importante para resolver los problemas. Así que los venezolanos aspiramos esto, aspiramos que no sigan pasando los meses y las calamidades sigan ocurriendo. Aspiramos que los servicios públicos sigan mejorando. Aspiramos que la situación económica definitivamente encuentre un camino para que nos alcance el dinero que cobramos, el dinero que producimos. Ojalá y lo empato con la reflexión inicial, que mejoremos como sociedad, que nos curemos como sociedad, que empecemos a actuar correctamente, que señalemos lo que está mal hecho, que denunciemos al que es corrupto o al que utiliza la influencia para aprovecharse. No hace falta estar en un cargo para ser corrupto o ser deshonesto. En la vida cotidiana podemos ser honestos y hay muchos deshonestos. Así que esa es la invitación que nosotros queremos hacer desde este programa. Es una invitación, una reflexión que la hacemos con mucha humildad, que la hacemos con una opinión personal, que no necesariamente tiene que ser la verdad. Pero sí estoy convencido que es importante empezarle a decir a la gente no lo que quiera oír, sino la verdad. Así estemos equivocados, así estemos errados en la estrategia, pero no podemos seguir engañando a la gente con falsas expectativas, con grandes expectativas como ocurrió hace unos meses con el tema de las protestas. Durante más de 4 meses estuvimos en protesta y al final, lamentablemente, no se logró lo que se le prometió a la gente. Vamos a despedir, como siempre lo hacemos, escuchando y viendo el segmento desde la biblioteca, conducido por el doctor Ángel Lombardi. Buenas noches. En un programa anterior hacía referencia a la importante política editorial de la Universidad Católica Cecilia Costa. En esa editorial se ha respaldado la publicación de varios libros de poesía y ensayo de la escritora Lilia Boscán de Lombardi. Fundamentalmente Lilia ha desarrollado un trabajo poético recogido en 6 libros, este es el último, Paisaje Interior, una poesía profundamente intimista, una escritura profundamente lírica, afincada en una interioridad, con una gran sensibilidad y lógicamente una manera de expresar las angustias y los dolores que todo ser humano lleva consigo, producto de sus experiencias tanto consciente como inconsciente. En su obra ensayística, Lilia trabajó la mística española, la picaresca, ya que en su posgrado de España y París fueron sus especialidades.
trabajó a Cervantes, el Quijote, la generación del 98 español, la generación del 27 español, dedicó importantes ensayos a Unamuno, Antonio Machado, García Lorca. Después trabajó la literatura hispanoamericana con ensayos importantes sobre Vallejo, un libro sobre Ernesto Sábato. Bueno, y en este libro, Las trampas del amor, trabaja varios autores venezolanos, entre ellos María Calcaño, importante autora, poco conocida, y otros autores fundamentalmente latinoamericanos. Y la novedad en su producción literaria es un libro de cuentos infantiles dedicado a sus nietos. En este libro, un precioso libro, en donde están recogidos los dibujos de los 16 nietos de Lilia y en donde los personajes de los cuentos son sus propios nietos. Realmente un libro delicado, un libro de alto valor sentimental, pero que también forma parte de la producción literaria de esta importante autora que egresó de la Escuela de Letras de Luz y que trabajó allí muchos años como profesora, jubilada, fue directora del Centro de Investigaciones Literarias y en la UNICA me ha acompañado como decana de investigación y posgrado y responsable principal de la política editorial. De tal manera pues que estas cosas, a pesar pues de la relación personal que hay, yo creo que es importante que para levantar un poco la autoestima de nuestro pueblo, de nuestra cultura. O sea, realmente en Venezuela hay mucha gente que hace cosas importantes. Lamentablemente, lo mediático pareciera ser que solo gira en torno a lo escandaloso o a la diversión o a la noticia del día política, fundamentalmente más que formativa, declarativa, ¿no? Bueno, la literatura en Venezuela es cultivada, hay una literatura de mujer, hecha por mujeres, cultivada por mujeres, de altísimo valor. Yo, como le decía, al comentar el trabajo de Lidia, hacía referencia a María Calcaño, que es otra autora que nosotros debemos conocer y que me ha significado mucho, porque además es zuliana, y fue una adelantada a su tiempo, ¿no? Normalmente en nuestra cultura machista todavía la mujer creadora, la mujer intelectual, la mujer escritora, todavía no es valorizada como debe ser, ya que ese machismo cultural realmente nos carga de prejuicio que termina ocultando y silenciando las tantas voces importantes de la mujer, en este caso, como se expresa en los libros de Lilia Boscán.